Bueno, seguimos hablando sobre el tema PAMI y los medicamentos. Hoy, y los precios de los medicamentos, los acuerdos nuevos que se han firmado. Para eso hemos invitado a Sergio Casinotti, que es titular del PAMI, a Rubén Torres, que es médico y en la actualidad es rector de la Universidad de Salud, y Alejandro Poli Gonzalvo, que trabaja en la Cámara que agrupa los laboratorios internacionales, que es KM, que interviene esta Cámara en la negociación por los medicamentos del PAMI. Quedó pendiente una pregunta a raíz de una observación que hizo Alejandro Poli Gonzalvo. Y repito la pregunta. ¿Por qué vos decís cae una patente? ¿Cuándo cae una patente? ¿Por qué cae una patente? ¿Qué significa eso de que cae una patente? Lo primero que hay que entender que es la patente. La patente, ¿qué es lo que protege? Un laboratorio de investigación y desarrollo invierte un promedio de 10 años en desarrollar una nueva molécula, una nueva droga innovadora para una patología específica. Muchas de esas moléculas, ninguna llegan a tener éxito, con lo cual también se descartan. O sea, llega una de muchísimas que se inician las investigaciones. Con lo cual el costo de inversión realmente es multimillonario. Por eso en los países del mundo desarrollado en general se protege esa patente, se le concede la propiedad intelectual por la investigación, por la investigación hecha, y durante una cantidad de años nadie puede sacar una copia, como se dice en la jerga. Ahora, ¿qué pasa? En esos años está calculado que se pueda recuperar la inversión y que el laboratorio pueda tener su rentabilidad, que también es bastante más controlado que la gente cree en los países centrales, los márgenes de rentabilidad y demás. Cuando cae la patente, queda abierto que cualquiera pueda... Porque tiene un tiempo de protección. Claro. Y después aparecen los genéricos, que son la misma droga, que inclusive se hacen a veces en la India o en otros países, y esa droga permite que otros competidores puedan hacer ya ahora sí copias legales. Sin pagar al tener laboratorio que pagar original. ninguna licencia, y a costos infinitamente más baratos. Con lo cual es un sistema compensado donde la innovación tiene un tiempo de un costo muy negociado con los sistemas de salud, porque para acceder hay que negociar con los sistemas de salud, y todo lo que va siendo más antiguo, de más años, cae dramáticamente de precios. Ese rebalanceo en la Argentina todavía no está, y por eso se dice que a veces se Debe paga... ser porque en la Argentina ningún precio cae nunca. No, porque en realidad los precios relativos de lo antiguo, de lo que tiene muchos años, inclusive productos propios de KM que también tienen muchos años, a veces son más caros de lo que deberían ser, y deberíamos ahí generar ahorros para darle lugar a la innovación, porque la innovación es la que realmente, la innovación es la que va a permitir que haya mejor calidad de vida, mejor expectativa de vida, y lo que se viene en el mundo es una luz de drogas innovadoras de medicina personalizada, donde ya se tiene en cuenta la genética, el entorno y el estilo de vida de cada persona. Una medicina, un traje a medida, que va a ser muy eficaz, pero muy cara. Entonces, si no se hacen sistemas sustentables donde se puedan encontrar ecuaciones para que los estados y los privados puedan financiar esto, no se va a poder acceder. Y tampoco es la idea, y yo creo que en ese sentido PAMI tiene la intención de poder ofrecer esos medicamentos a sus beneficiarios, pero para eso va a tener que generar ahorros en otras partes del sistema. Una pregunta de corte más general respecto del PAMI, de su funcionamiento. Muchas veces se pone en cuestión la viabilidad del PAMI como sistema. Creado en otra época, digamos, un estado con vacas más gordas, por lo menos. ¿Qué es lo que opina respecto de la situación hoy del PAMI? Digo, venimos de años de balances deficitarios, de impugnaciones muchas veces del PAMI utilizado como caja para la política. ¿En qué estado está hoy? A ver, el PAMI después de 9 años de déficit está en punto de equilibrio, y lo logramos en 15 meses. Realmente fue un tiempo, habló de 15.000 millones de pesos de déficit que estaban proyectados. Yo estuve hace muy poquito con el presidente, y la gente de economía se dedicó a ver cuál sería el déficit del año 2018 si no se hubieran tomado todas las medidas que tomamos, y hubiera sido otros 15.000 millones de pesos. Pero bueno, las medidas no implicaron recorte de prestaciones. Para darles un ejemplo, en febrero habíamos puesto 2.300 prótesis, en agosto
colocaron nuestros cirujanos traumatológicos 5.700. La medicación oncológica, que Alejandro puede dar fe porque ¿Y lo los vive, costos? Sí. no, bajaron 10 millones de pesos el gasto mensual. Dice que eso se iba por algún agujero negro. La gran mayoría se iba por agujeros negros, ¿no? En medicamentos de alto costo, que se tardaba 25 días para autorizarlo, hoy se autoriza entre 48 y 72 horas. Entonces toda esa demanda contenida hubo que afrontar el gasto, porque aumentó el gasto de medicamentos indudablemente. Por eso cuando dicen, no, el PAMI entrega menos medicamentos, no, en oncológicos se entregó el 19% más que antes. Lo que sí se ha hecho ahorrar en donde había que ahorrar. Y hace un rato, Graciela, yo le comentaba el tema de las licitaciones, y dije, ese es un tema aparte, ¿no? Yo le voy a dar un solo ejemplo. Licitamos 22 drogas oncológicas, 22 drogas. El precio... Ahora, sí, el precio de esas 22 drogas con respecto a lo que PAMI pagaba en el año 2017 fue 80% más barato. Ahora. Y esos laboratorios que se presentaron por cada una de las 22 drogas, que eran 7 u 8 laboratorios, no se presentó uno solo, eran laboratorios que pertenecían al mercado argentino, no vinieron ni de Saturno ni de la India, ¿no? Eran laboratorios nuestros, que mágicamente cambiaron rotundamente el precio. Entonces yo digo, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Ahora estamos sacando... Ahora, ¿cambiaron por qué? Porque el nivel de competitividad es porque no se distinto, hacían porque licitaciones. No se hacían licitaciones, salvo en la época que estuvo Graciela Ocaña, que hizo una o dos. Después no se hacían. compraba a dedo. En el convenio, se compraba en el marco de este convenio, donde los precios estaban establecidos y PAMI no los ponía. Sí peleaba bonificaciones, pero es muy difícil pelear bonificaciones cuando el que pone el precio es otro. Porque si usted dice que el vaso de agua vale 100 y yo digo que vale 200 y le aplico 200, bueno, está bien, le podemos poner una bonificación. Si vos lo vendés... Claro, el tema es quién lo vende, ¿no? Y quién lo paga. Y bueno, el PAMI lo pagaba. Y el otro tema es las auditorías, ¿no? Antes había muy pocas auditorías, el mes pasado hicimos 30.000 auditorías de terreno. Quiere decir que 30.000 médicos... Es decir, en todo el territorio. En todo el país. Hubo 30.000 médicos que fueron a ver pacientes del PAMI, internados en clínicas, en sanatorios, en su casa. Para ver si existían de verdad. Por internet, claro, y ver la calidad de que están recibiendo de atención y qué les daban, porque por ejemplo en internación domiciliaria es muy normal que cuando está en su casa le facturen un módulo donde ponen un montón de cosas, que ve el kinesiólogo que tiene oxígeno, que tiene una cama ortopédica, y cuando va no encuentra el oxígeno, ni el kinesiólogo, ni la cama, le dan los saludos. Entonces, ¿y esto cómo lo corrobora? Lo corrobora con auditoría, ¿no? Entonces todos estos ahorros que se hicieron en prótesis, en medicamentos, en pagar el seguro de RT por los trabajadores 30% menos que hace 2 años. ¿Se paga menos? 30% menos que hace 2 años con la inflación que hubo 2 años. Entonces no es el 30, es mucho más, ¿no? Y así cada una de las compras. Y el seguro es el mismo. Hasta la misma empresa ganó. La misma empresa. Sí, ahí Sergio, yo para, digamos, en la parte de medicamentos, fuera del tema precios, creo que lo que el sistema garantizaba es que los medicamentos que se dispensaban realmente estuvieran realmente en poder de un jubilado, que no hubiera abusos o que no hubiera cosas extrañas. De eso se trataba con el tema medicamentos, a diferencia quizás que lo que podía pasar en otras prestaciones del PAMI, que claro, podía haber otro tipo de cosas. O sea, podría no haber cama. Podemos discutir los precios, pero no es que no se daba el medicamento, se cobraba algo que no se entregaba. Esas cosas creo que no habían. No, los medicamentos llegaban y llegaban a todo el país. El tema era una cuestión más bien de precios o de otro tipo de temas. Sí, perdón. No, pero diferencias de precios considerables, ¿no? Entonces, a ver, el PAMI entre ese convenio y el ahorro de los jubilados, nada más que en esa parte solo ahorró 9.000 millones de pesos. 7.000 el PAMI y 2.000 los jubilados. Nada más que con eso. Y no hablo, esta licitación de oncológicos representó un ahorro para el PAMI de 1.450 millones de pesos. Cada licitación representa 700, 800. Ya, entonces el número, porque esto es lo que me preguntaba el presidente, ¿cómo hiciste tan rápido? Bueno, pero cada medida en lo prestacional fueron 2.700. Todo es así, ¿no? Para dimensionar, Graciela, si no tengo mal los números, en el 2018 fue el quinto presupuesto más grande. Es el quinto presupuesto de Argentina. 145.000 millones este de pesos. El presupuesto de PAMI sale del pago de los jubilados. El presupuesto del PAMI, el 70% viene de los trabajadores activos, de todos nosotros que estamos en relación de dependencia. Y el de AFIP, para ser
contundente. O jubilados. Y Pues yo el pago. 30% viene de los jubilados de ANSES. 70 y 30. Y después Vale. hay un pequeño monto que viene de veteranos de Malvinas, pero es muy Es insignificante. menos. Porque quería decirle a Pablo que lo que están, digamos, hoy en observación en todas partes del mundo es el sistema de jubilación solidaria, pero por una cuestión de envejecimiento de la población. Exacto. Para el 2040, en la Argentina, tal y como estamos, por la cantidad de hijos que está teniendo la mujer que opta por estudiar y hacer una carrera, va siendo cada vez menor y está creando dos situaciones. Una diferenciación de niños que tienen familias que sostienen en el estudio y demás, y niños que son mayor cantidad y que no tienen las posibilidades de avanzar hacia el trabajo. Esto tiene que ver con ese 30% que tenemos sumergido, pero además que no hay trabajadores que estén en blanco y que aporten. Es decir, que lo que pone en peligro todo esto es cómo se va a ir solucionando a futuro el tema de la jubilación, Claro, el y tema ahí- del trabajo exacto. y de la educación. Es decir, cuánta más gente accede al trabajo en blanco. Es el gran problema, porque hace unos cuantos años, cuando yo era más chico y estudiaba esto, eran 4 trabajadores activos por cada jubilado. Hoy nosotros, en Argentina, tenemos 1.35, y con esto tenemos que financiar la salud y las jubilaciones, ¿no? Y tenemos un serio problema. Usted hablaba del envejecimiento. El envejecimiento que preocupa al mundo, preocupa. Yo estuve hace muy poquitos días con la primera dama de Chile, porque ella tiene a su cargo el tema de envejecimiento. Y hablábamos de... Siempre le dan las tareas lindas a las mujeres. No, pero ella la eligió. Dejó lo demás para ocuparse de envejecimiento. No, pero realmente es un problema lo que nos pasa a los países latinoamericanos, porque envejecemos en 40 años lo que en Europa tardaron 130 o 140 años, pero nosotros nunca tuvimos periodos de riqueza como tuvieron ellos. Ah, no, por cierto. Entonces la situación para nosotros... Sobre todo de ocupación plena. Claro. Entonces para estos países, Sobre para todo Uruguay... de los 70 para adelante, que fue cuando empezó Sí. a cambiar el Balanceó sistema económico global, y acá empezamos a sentir que disminuía la posibilidad del trabajo permanente. Esto nos está pasando desde los 70. Pero por eso creo Claro, que... de ahí hacía la pregunta yo de la viabilidad del sistema Tiene, por pero- fuera de... Sí, Bueno, pero no Rubén- se lo preguntes a ellos. Rubén te puede decir. Amplío. A ver, Sabe mucho. Rubén, a ver. Sí, claramente lo que usted decía, Graciela, a ver, todos los sistemas de América Latina tienen hoy un desafío, yo diría no de América Latina, del mundo. El desafío de la longevidad es un problema de todos los sistemas de previsión del mundo y de salud del mundo. En América Latina a eso le agregamos el otro componente que usted mencionaba, que es la informalidad. Es decir, en América Latina más de un 40% de los empleados o de los que tienen trabajo no tienen cobertura de la seguridad social. Y esto genera entonces los problemas graves que el sistema tiene. Y además no es considerado igual, porque los otros días yo escuchaba lo del bono para fin de año, ¿no? Y que se estudiaba a quiénes sí, a quiénes no. Servicio doméstico no. La mayoría son mujeres, muchas de ellas madres que sostienen el hogar, único trabajo en muchos casos, y es como de tercera. No, además el número de inequidades que esto genera, no poder solicitar un crédito porque no se tiene el respaldo de un salario realmente Legalizado, formado. digamos. Exactamente, Documentado. entonces sin duda es un cúmulo de inequidades lo que genera esto. Esto que es a nivel de previsional y se entiende fácil, a nivel de salud es un poco también esto que comentaba de los tratamientos innovadores de todo tipo, porque también hay prótesis, hay cosas, y ya viene medicina de terapias genéticas y vienen una cantidad de innovaciones que si no se va a poder cubrir de ninguna manera. O sea, de alguna manera va a encontrar la forma de hacerlo, o eso va a quedar, y si no se pueden cubrir, en algún momento se puede hasta parar la investigación, porque nadie va a seguir investigando si finalmente no pueden esos medicamentos acceder a los sistemas públicos. Mi experiencia en general es que cada vez que hay algún tipo de crisis de globalización de las numerosas que ha habido,
después se emerge, y se emerge en general para mejorar la situación. Hay gente que hoy ve el mundo caótico, es cierto, pero si miremos para atrás unos cuantos años, y otra que caótico. Nada más que ver a la Europa de 1914 en adelante, con las guerras, Bueno, el holocausto y todo lo demás, y Europa, no te estoy hablando pero nos va a costar, y da miedo, en general da miedo. De ahí que yo esté convocándolos a ustedes. Hay que luchar porque la salud también sea más prioritaria para todo el mundo. Cuando uno hace encuestas de temas importantes para la gente, en general la salud sale bastante mal parada. Sí, como la educación. Pero la educación está más en el foco. La salud, inclusive yo estando en otras cámaras anteriores, hacíamos encuestas y cada población en su segmento está bastante satisfecha con lo que recibe, por más que hay pero bien dijiste en diferencias. su segmento. O sea, la persona que accede al hospital público, aunque por lo menos las encuestas dicen que está razonablemente satisfecha, igual que el que accede al sector privado o a la seguridad social, por más que hay a veces diferencias entre las calidades que se pueden acceder en cada lado. Con lo cual no hay una gran preocupación ni de la gente, ni de los políticos, ni de nadie por la salud. Sí, pero yo te explico por qué. Porque ahí juega lo mismo que la educación. Habla con Guillermina Tiramonti o cualquiera de ellas. En general, quien forma opinión es una clase media que hace rato que en la Argentina accede a la medicina y a la educación privada. Y cree que tiene buena medicina y buena educación privada. Y puede ser que tenga buena medicina, tiene pésima educación privada. Porque nos va para el diablo, privada o público, con las pruebas PISA y todo lo demás, porque es antigua nuestra educación. Entonces, el resto es como que se conforma con lo que hay y no forma opinión. El día que el resto forme opinión o tenga quien sea vocero de, y yo te digo, va a haber demanda de eso. Es verdad que si comparás con otros países, sí, que sea tema todavía de campaña nuestro sistema de presidencial, salud de la época en que era realmente extendido sigue siendo mejor que en otros países. De hecho, se produce turismo de salud, pero digamos que no es el mismo. Ninguno de nosotros iría a un hospital. Y me apuesto a lo que sea que tenemos todos medicina privada. Lo que usted dice, Graciela, es clarísimo, ¿no? Hay un psicólogo que habla de lo que se llama la resignación aceptada, que dice que aquellas clases, con más problemas en la Argentina, es decir, prácticamente responde como decía Poli, ¿no? Es decir, ¿qué le parece el hospital público? Muy bueno, porque tiene temor a perder esto, que es la única posibilidad que tiene de solucionar su problema de salud. Pero esto todavía se encuentra con gente que a partir de un trabajo duro, personal, enfermera, médico, que sé yo, lo van sacando adelante como pueden. Pero esto habla muy fuertemente de la gran confusión social, yo creo. Es decir, tanto la salud como la educación son claramente bienes en los cuales la condición de solidaridad es clave. Ahora, la sociedad, las clases medias en general, vinculadas a un pensamiento netamente consumista, es decir, pierden esta lógica de la solidaridad. Y hay ejemplos en la Argentina. Fíjese usted que la ley de regulación de la medicina prepaga, en su artículo primero, habla de la salud como un bien de consumo. Y no hay nada más alejado de la lógica del consumo que la salud. La ley era bastante mala de por sí y arrancaba mal desde el primer artículo. Sí, es así. Bueno, yo creo que hay muchas esas son cuestiones que cuando uno va afuera, para hablar de temas generales, en la Argentina todos los derechos son infinitos, y la salud es uno de ellos, y le pasa al PAMI, le pasa a cualquier organismo público, donde los legisladores también aprueban coberturas sin ver cuál es la financiación, se las imponen en el programa médico obligatorio del sector privado, y esto ha generado muchos problemas en el sector privado y lo va a seguir generando, porque se agregan coberturas sin tener los fondos necesarios y uno tampoco las cuotas puede aumentarlas. O sea, coberturas a demandas. Claro, se agrega la ley de fertilidad asistida, la de obesidad, y hay que cubrirla, y uno, su contrato no lo preveía eso originalmente. Yo lo contaba esto en Estados Unidos y no lo podían entender, porque tienen otra mentalidad, que es lo que está pactado, lo que está pactado. Estados Unidos, digamos que tiene... Está bien. la parte de salud te deja bastante el descubierto, ¿no? Pero
Pero digamos, esto le pasa a las obras sociales también, no solamente, Sí, o sea, sí, tienen que sí, lo sé. Y después están los jueces con los recursos de amparo que le agregan otro factor adicional de distorsiones. Bueno, todas esas distorsiones hacen que de repente se gaste el 10% del PBI en la salud en Argentina y no tengamos los indicadores que deberíamos tener. Pero ahora, en esto es Argentina- generador de una... Perdón. No, sí. Esto es más generador allá de de una la gran realidad. situación de inequidad, Graciela, porque cuando muchas de estas leyes salen del Congreso, en sus artículos dicen agréguese al programa médico obligatorio. Y debemos recordar que el programa médico obligatorio en Argentina está garantizado exclusivamente para aquellos que tienen obras sociales nacionales y medicina prepaga, es decir, aquellos que tienen la mayor cobertura de Argentina. Pero el pobre señor que va a un hospital público y que tiene solo la cobertura del sector público nacional, ese no está alcanzado por las obligaciones de la ley. Esto genera una situación de inequidad de importante, desigualdad. ¿no? Sí, sí. Es decir, que accede a la innovación, más allá de la calidad que esa innovación tenga, solo aquel que tiene capacidad de litigar y que está cubierto por... Y que después hay un juez que... Exactamente. Y no, Sí. no obstante, en el hospital público o el sistema público le da cobertura. En Argentina nadie quiebra por acceder a una cirugía como le pasa en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hipotecan la casa. ¿no? Ah, sí, no, sí. no vamos a comparar calidades, no vamos a comparar sí, servicios, es cierto. pero realmente siempre está la puerta abierta. Con menos hotelería se tendrá que llevar la sábana, se llevará el agua, se llevará la almohada, pero un médico la va a atender y la va a operar. ¿no? Y esto en otros países no sucede. No sucede. Total. Bueno, digo, estamos viviendo de los restos de una muy extendida servicio de salud. ¿no? Claro. Sergio, ¿qué otro tipo de resistencia se encontró y encuentra ahora en la gestión del PAMI? Digo, esta pelea con los laboratorios fue una pelea dada. ¿Qué otro tipo de resistencias hay? Realmente es un cambio comercial, ¿no? ¿Viste? Lo han planteado como una guerra. Nosotros no lo vivimos como una guerra porque Nosotros tampoco. hay muchos realmente. amigos, ¿no? Muchos años después de tanto, 35 años hace que trabajo en esto. Entonces, bueno, pero hay focos que nosotros tenemos que seguir trabajando, mucho en internación domiciliaria, mucho. Seguir reforzando la auditoría. Yo había puesto una meta alta, la verdad, 30.000 auditorías por mes es una cantidad importante. Tenemos que seguir trabajando en compras, seguir avanzando con modelos de licitaciones cada vez más perfectos y más competitivos, ¿no? Esto, en la competencia gana el PAMI y gana el jubilado. Esto es así, ¿no? Entonces realmente nosotros tenemos que establecer, porque lo que dice Alejandro, innovación para nosotros es importante, no es que lo desestimamos. No, nosotros este año le destinamos presupuesto, y un presupuesto importante a innovación. ¿Pero cómo? Siguiendo los productos, siguiéndolos en conjunto con el laboratorio y viendo qué sucede con el paciente, la efectividad que tiene, ¿no? Si realmente funciona, no funciona, y ser cuidadosos cuando incorporamos algo, y no como antes, que con un simple mail el producto era incorporado en PAMI. Hoy hay un equipo médico que lo evalúa, y la primera evaluación no es económica, es médica. Si el médico dice esto sirve, ahí nos empezamos a pelear cómo cerramos los números. Pero primero yo quiero que la gente de la gerencia, de la Secretaría Médica me diga, ¿sirve, Sergio, este producto para la hepatitis es bueno? Bueno, vamos a ver cómo lo solventamos, qué vuelta le encontramos para que llegue a nuestros beneficiarios. En caso de que, me imagino que hay un número y todo eso, pero lo vamos a reiterar, de que algún jubilado entienda que se ha perjudicado por alguna de estas cuestiones, con razón o sin ella, porque a veces cuesta entender el mecanismo y todo. ¿A dónde se dirige para decir, bueno, miren, acá no están haciendo las cosas como ustedes dicen? Nosotros tenemos muchas puertas de acceso, primero porque hay 700 locales en todo el país, ¿no? 700 desparramados en todo nuestro territorio. Pero además, a través de la página web da muchas opciones y cada inquietud que queda registrada tiene una respuesta, no se pierde. Después está el PAMI Escucha, que a veces se escucha mejor y a veces se escucha peor, y parece como la edad, ¿no? Es para no desentonar. Es para no desentonar. Que esto lo mejoramos bastante, pero todavía no estamos satisfechos. Pero la verdad que toda la parte de registrarse por la web
muchísima gente. Sí, pero hay gente que es muy No, mayor, que no claro. maneja y no tiene un hijo joven o un nieto que se lo maneje, ¿no? Claro, Entonces, ahora un teléfono es más fácil. bueno, le puedo pasar los teléfonos, se los dejo, no sé cómo quieren. Sí, dame, yo lo digo. ¿Sí? No, pasamos después ahí claro. los números de abajo, ahí los van a atender, no hay ningún problema. Bueno, los dejo. Porque... 138, PAMI escucha. Así es. Bien, el apoyo 138. desde producción. Bien Así fácil. es. Así Muy es. bien. Excelente. Bueno, yo la verdad que les agradezco enormemente. Repito, estuvo Sergio Casinotti con nosotros, está todavía. Rubén Torres, que conoce mucho, según el propio Sergio nos dice, de lo que ocurre en salud en muchos lugares, no solamente acá. Sí. Has tenido todo un recorrido. Pues has trabajado con Ginés, obviamente. Sí, fui el superintendente de servicios de salud cuando Ginés era el Ginés ministro de González, Salud. sí, exactamente. Y Alejandro Poli Gonzalvo, que ha trabajado mucho en distintos lugares que tenían que ver con salud y hoy pertenece a CAEME, la cámara que agrupa laboratorios internacionales. Toda esta charla tuvo que ver con que se está trabajando para que el alcance a los medicamentos de los jubilados sea cada vez mejor y menos oneroso. Exacto. Y mejor distribuido en todo el país, es decir, hacer más eficiente la atención del jubilado, y esperemos y deseemos que todo resulte muy bien. Y a ustedes les decimos, como siempre, que terminen muy bien este domingo, y será hasta el próximo domingo. Pablo y yo les deseamos una buena semana y les recomendamos que no se muevan del dial, porque sigue La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena.